desee degustar de un buen café, elija por su calidad del café. En su variedad Chapincito y La Ramita, seleccionamos los mejores cafés de nuestro país, sirviéndole desde 1978. Del café, solicítelo en tiendas, depósitos y abarroterías de confianza. Temas con café. Nos reunimos en torno a una taza de café para conversar. Bendiciones, queridos hermanos. ¿Qué podemos decir del café? Es una bebida estimulante, es una bebida que nos alegra muchas veces y que es parte de nuestra cultura y de nuestras costumbres. Nos reunimos en torno a una taza de café para conversar. Y en esta oportunidad, precisamente, como amigos, nos reunimos para conversar. Temas con café. Con esa fe que nos une, con esa fe que nos llena, con esa fe que nos estimula para seguir adelante este camino maravilloso. Hoy precisamente nos reunimos en torno al café para platicar con el padre Hugo Estrada, una gran persona, asesor de la renovación carismática, un sacerdote lleno del Espíritu Santo, y vamos a hablar precisamente de un tema especial. Padre, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, con esta novedad de este nuevo programa con café, ¿verdad? Qué bueno, vamos a tomar un poquito de café. Exactamente, y es que a nosotros nos alegra tanto cuando nos encontramos con los amigos y lo primero que decimos, tomemos una taza de café. Alrededor de una taza de café hay discusiones, alrededor de una taza de café hay conversaciones, pero nunca hay un enfrentamiento, nunca lo debe haber, y eso es lo que buscamos, estar unidos en esta fe para servir al Señor con armonía. El tema que hoy vamos a desarrollar con el café, Padre, es el bautismo en el Espíritu Santo. El tema del bautismo en el Espíritu Santo a veces se ha convertido en un tema un tanto controversial, Sí. porque los bautizados actualmente en el mundo se cuentan por miles de millones, Sí. pero también por miles de millones se cuentan los escándalos, se cuentan tantas circunstancias cuando nosotros no hemos conocido verdaderamente de la alegría, del gozo que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo para muchos puede ser una novedad, pero también puede ser una contradicción cuando no logran entender la realidad de esta experiencia maravillosa del Espíritu Santo. Al principio de la renovación hubo muchos problemas con el término bautismo en el Espíritu Santo, sobre todo de parte de sacerdotes y otras personas instruidas, porque era, por así decirlo, en la Iglesia Católica un término nuevo, bautismo en el Espíritu Santo. Estábamos acostumbrados a el sacramento del bautismo. Y de pronto la renovación viene con bautismo en el Espíritu Santo. Pero la clave de esto está en la misma Biblia. Yo mismo al principio, cuando no era de la renovación carismática, no me parecía bien. ¿Cómo es eso de bautismo en el Espíritu Santo? Yo estoy bautizado, ya recibí la confirmación de qué me están hablando. Pero más tarde voy a la Biblia, precisamente en el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor, ya cuando se estaba despidiendo, les dice a los apóstoles: esperen que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de lo cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Aquí está la clave del nombre. Fíjese, aquí le está hablando a los apóstoles cuando él está por subir. Le dice: Señor, y aquel reino, miren, mejor se me van a un retiro en Jerusalén y no se me muevan de ahí hasta que hayan recibido el poder de lo alto. ¿Y qué pasó con ellos? Después de 9 días de estar en retiro, al 10º día viene el derramamiento del Espíritu Santo. Se cumple lo que el Señor les dice: dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. No les administraron el sacramento del bautismo, fue la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos recalcar: el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo,
que la mayoría de las personas no tienen. Tienen el sacramento, ya tienen al Espíritu Santo, pero muchas veces el Espíritu Santo no los tiene ahí. ¿Cómo podríamos diferenciar, Padre, el sacramento con el bautismo en el Espíritu Santo? Mire, el sacramento nos da a nosotros un regalo, el bautismo en el Espíritu Santo. A nosotros nos lo entregan cuando somos niños que no tenemos uso de razón. Por eso el hermano protestante dice, el bautismo de los niños no sirve para los católicos porque ni cuenta se dieron. Pero les falta un detalle muy importante. Juan Bautista fue llenado del Espíritu Santo en el seno materno. No tenía uso de razón. Y él recibió el bautismo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya comenzó a actuar en él, a prepararlo, porque iba a ser el que iba a preparar el camino para Jesús. Entonces, a nuestros niños, ellos no tienen uso de razón, pero el Espíritu Santo ya está actuando. Sí. Dice una definición del sacramento que es un sacramento en el cual recibimos el Espíritu Santo que nos hace participar de la naturaleza divina, hermanos de Cristo y coherederos del cielo. Nos infunde las virtudes infusas y los dones. Y sí, fíjese, muy importante eso, porque algún católico lo pueden desestabilizar si le dicen no, el bautismo de ustedes no sirve ni cuenta se dieron, no tenían uso de razón, entonces los pueden poner en duda. Fíjese que Martín Lutero, el fundador del protestantismo, él había sido sacerdote. Cuando tuvo sus hijos, después de casarse con una monja, pues bautizó a sus hijos chiquitos. O sea, con la Biblia en la mano, él bautizó a sus hijos chiquitos, cosa que los hermanos protestantes tal vez no quieren hacer resaltar, pero está en los documentos históricos. Entonces, él creía en el bautismo de los niños. Y hay algo importante que nosotros vemos actualmente, y es que, gracias a Dios, hay muchas personas con muy buenas intenciones que se acercan a la iglesia y quieren incorporarse al servicio y trabajan y se esfuerzan, pero a veces no basta solo con la buena intención, no basta solo con el deseo de querer estar y transcurren años, no meses, años sirviendo sin tal vez aquella alegría especial que puede rebasar completamente sus corazones. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículos del 1 en adelante, me gusta mucho a mí leer sobre estas citas porque me recuerda mucho esas partes tan importantes que a veces nos cansamos, nos esforzamos, pero hay un cansancio interior. No existe la alegría, la felicidad en mucho por estas razones. Dice la palabra del Señor, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho esta parte porque algo pudo haber visto San Pablo en aquellas personas que les hacía falta. ¿Cree usted que actualmente a muchos servidores de parroquias, de grupos, de apostolados, les estará haciendo falta algo, Padre? Yo lo digo por mi propia experiencia, pues yo desde niño fui bautizado como sacerdote, recibí un don especial, pero hay una diferencia en mí entre lo que ha sucedido en mi vida espiritual después de que recibí el bautismo en el Espíritu Santo, que entendí. No es lo mismo tener al Espíritu Santo que estar lleno del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, es la diferencia. Y es lo que muchos no comprenden, ¿verdad? Y hasta que lo lleguen a experimentar, entonces lo van a alabar. En la vida parroquial, por ejemplo, se comparte con muchas personas y no precisamente son personas de la renovación carismática, pero se ve una alegría, una humildad, una sencillez, un gozo en el servicio que desempeñan, aunque sea pequeño, que uno llega a comprender que ellos ya han tenido ese encuentro personal con Jesús. Y yo recuerdo, Padre, hace muchos años en mi adolescencia estuve en una escuela militar, yo siempre he comentado esto con los hermanos en retiros, y había un instructor, eran los tiempos en que el conflicto armado en Guatemala era patente,
Y recuerdo que había un caibil, que era uno de los instructores, y yo a él le tenía un pánico, yo le tenía miedo a él. O sea, aparte que era pelirrojo, tenía pecas rojizas, y cuando yo le veía los ojos, yo le veía hasta los ojos rojos. Y se paraba frente a mí, me recuerdo que en formación me golpeaba el pecho, y yo me aterrorizaba. Pero pues el Señor no quería tal vez que yo estuviera ahí. Yo salí de aquella escuela, me dediqué a estudiar, me gradué, y un día que estaba preparándome para un examen de la universidad, pasados 3 años, recuerdo que tocaron a la puerta y salí a abrir, y cuando abrí la puerta lo voy viendo parado ahí, padre. Yo estaba en aquel momento en que mandaban aquellas citaciones para prestar servicio militar, y si uno no iba, lo iban a traer, y cuando yo lo vi ahí, lo primero que vino a mi mente, me van a llevar. Y me asusté porque recordé que el hombre era capacitado para sobrevivir en lugares difíciles, y su carácter era agresivo, y todo él era un hombre agresivo. Pero me recuerdo que en esa oportunidad me vio a los ojos y me dijo: le traigo un mensaje. Y yo pensé del telegrama, y me dijo: le traigo un mensaje de aquel que por usted murió en la cruz del Calvario y que le ama profundamente. Cuando me dijo eso, yo me di cuenta que ese hombre ya no era el mismo, que ese hombre había cambiado. Y por esa razón es que le hacía yo ese comentario, ¿verdad? Porque algo vio el apóstol en aquellos hombres que les hacía falta, porque seguido dice que entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. A mí me gusta mucho cómo finaliza. Eran unos 12 hombres porque 12 fueron los apóstoles, y siempre pienso que ese bautismo en el Espíritu es un volver a empezar en la vida. Es todo aquel cúmulo de emociones, de situaciones. Con el Espíritu Santo se potencia en nosotros todo lo bueno que puede haber. Sí. A mí me impresionó mucho que el Papa Francisco haya dicho que la renovación tiene una finalidad muy especial. Ha recibido la gracia del bautismo en el Espíritu Santo y debe difundirlo en toda la Iglesia Católica. Me impresiona porque el Papa al principio, cuando conoció de lejos la renovación carismática, burlándose dijo que era una escuela de samba. Y después el Papa a todos los carismáticos les pidió perdón y dijo que en ese momento él no comprendía eso. Un hombre, un cardenal. Y pidió perdón, y ahora el Papa es el que dice difundirlo en toda la Iglesia. Cosa que no quiere decir que todos se deban hacer de la renovación carismática, sino que los de la renovación carismática busquemos los medios para que los demás se abran para estar llenos del Espíritu Santo y tengan esa experiencia, aunque no lo llamen bautismo en el Espíritu Santo. Precisamente ese cambio de sentido, ese cambio de actitud es algo tan importante, porque actualmente en este mundo tan estresante a través del trabajo y todas las situaciones que rodean al ser humano, vive un constante estrés, y se necesitan personas que, dejándose transformar por ese espíritu, sean la voz de la paz, de la tranquilidad. Y entonces vemos tantos buenos servidores que también, al hacerle la pregunta, pueden llegar a expresar como estos hombres: ni siquiera habíamos oído mencionar que se recibiera el Espíritu Santo. Y otras personas tan sencillas, gente con poca formación académica, llegan a darnos el ejemplo de cómo vivir una vida en paz, con tranquilidad. A mí también me impresionó mucho, estuve leyendo sobre el documento que se emitió, el CARIS, y me encantó porque dentro de los objetivos veo que en el año 1973 más o menos era el mismo objetivo, pero ahora el Papa Francisco ha venido a profundizar y lo ha dado ya como algo que entrega a la renovación como una misión. Es una misión. Es una misión muy importante de poder difundirlo, porque dice claramente: ayudar a promover y profundizar la gracia del bautismo en el Espíritu Santo por toda la Iglesia. Es en todos los ambientes, es en todos los lugares. Y hay que recalcar mucho que no vamos a ir
a decirles, usted se tiene que hacer de la renovación carismática, no, sino ojalá que usted pueda experimentar la llenura del Espíritu Santo. A mí me pasó en esta forma, ojalá que usted lo tenga, viera que hay un cambio en la vida de uno, eso es muy importante. A mí como sacerdote pues es muy importante. Cuando yo tuve ese cambio, que se nota muchas veces, se piensa que es un sentimentalismo de tipo religioso. Cuando a mí me pasó en mi comunidad religiosa, sotoboche, en voz baja para que yo no lo oyera, pero lo oía, decía, ya le va a pasar esta chifladura, pero ya han pasado más de 40 y tantos años y en lugar de pasar, me reafirmo más en esto. Y es lo que nos va a costar en nuestra relación con las otras personas que no son de la renovación carismática. Que no crean que se trata de un sentimentalismo religioso, sino es algo bíblico. Les repito, en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de ascender al Señor, les dice, miren, Juan los bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el bautismo en el Espíritu Santo. Y fue Pentecostés. Y el día de Pentecostés no fue que les fueron a administrar el sacramento del bautismo a 3,000 personas que estaban ahí. Fue la predicación con el poder del Espíritu Santo de Pedro que provocó aquella llenura del Espíritu Santo. Tan importante, Padre, es porque una persona que ha tenido la experiencia, su encuentro con Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo, es de tanta bendición, no solo en la iglesia, en su casa, en los ambientes, en el trabajo, su ambiente laboral, porque como le repetía, la vida se ha vuelto tan estresante en medio de tantas necesidades que nos hemos ido creando nosotros mismos, que muchas personas llegan a su trabajo sabiendo que tienen una responsabilidad, sabiendo que tienen deudas que pagar, sabiendo que tienen problemas familiares posiblemente, y ese estrés va terminando con ellos. Pero una persona que se ha dejado guiar, que se deja dominar por el Espíritu Santo, me gustó mucho la forma que usted lo expresaba. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene nuestra vida, nuestro corazón. Y yo creo que una persona que conoce al Señor, que se deja transformar, es de mucha utilidad en todo lugar, porque su discernimiento, su sabiduría, su comportamiento puede hacer la diferencia. Los obispos de Latinoamérica que se reunieron en Aparecida, Brasil, llegaron a constatar que la gran mayoría de la Iglesia Católica, cristianos bautizados, no han tenido su encuentro personal con Jesús. Y esto es gravísimo. O sea, la persona conoce todo acerca de Jesús. Hasta puede dar una conferencia acerca de Jesús. Y todos pueden decir, maravilloso. Alguien puede ser licenciado en teología y puede haber ido a estudiar a Roma y sabe todo. Pero es posible que no tenga su encuentro personal con Jesús. Y eso se nota. Y lo que ayuda es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no logramos llegar al encuentro personal. Y el bautismo en el Espíritu Santo es lo que hace. La llenura del Espíritu Santo, cosa indispensable, el encuentro personal con Jesús. En mi propia vida yo puedo decir eso. Yo conocí a Jesús, de ahí conferencias acerca de Jesús, pero muy diferente lo que decía antes de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y es que podemos caer nosotros peligrosamente en esa actitud de representar algo que ni siquiera estamos viviendo, ¿verdad? Recuerdo mucho, no recuerdo en cuál libro de los que usted ha escrito, he leído yo creo que ya todos desde que empecé en este camino, pero recuerdo una anécdota que usted anota allí de una persona en un teatro que representaba el papel de Jesús. Creo que era una obra de teatro muy famosa, y se encuentran a este actor en la calle, una persona con mucha emoción para abrazarlo, para decirle que se siente muy identificado, que se ha convertido a través de ese papel que él ha representado, y él tácitamente lo corta y le dice, yo ni siquiera creo en eso, pero está representando un papel. Y muchos en la vida
desafortunadamente tal vez dentro de grupos de oración, dentro de la iglesia, hay algunos representando un papel porque no han tenido ese encuentro personal con Jesús. Dice que hasta uno puede predicar acerca de Jesús y lo puede hacer perfectamente. Ha estudiado, tiene título de licenciado, doctor en teología, pero si no ha tenido su encuentro personal con Jesús, se nota. Se nota. Sabe mucho, pero nadie se convierte. Falta el poder del Espíritu Santo. Yo recuerdo hace muchos años con un amigo viajamos a otro país y fuimos a un lugar donde se estudiaba teología. Y nos pidieron que compartiéramos un momento con las personas que estaban allí estudiando. Y recuerdo que nos dijo, por favor, no nada de emocionalismo ni nada, porque los tengo en proceso de formación y ellos desconocen de todo esto. Ellos están siendo formados precisamente en la fe a través de la teología. Y pues con esas limitaciones dimos un pequeño tema, pero de repente las personas comenzaron a darse manifestaciones diversas que para él eran molestas y de emoción quizá para él, pero había gente conmovida, llorando. El otro hermano comenzó a orar por las personas que ahí estaban y al final terminamos en un compartimiento muy espiritual, y es que no se puede ocultar. Cuando el Espíritu Santo está presente no se puede ocultar. Fíjese, por ejemplo, para nosotros el libro básico es la Biblia, pero a la Biblia se puede entrar de dos maneras: intelectualmente, y uno puede comentar la Biblia intelectualmente con los comentarios que haya estudiado, pero muy distinto cuando la Biblia le habla a uno. Con mi hermano René, sacerdote, que en paz descanse, comentábamos cómo después del bautismo en el Espíritu Santo leíamos los mismos pasajes que habíamos leído antes, pero ahora nos decían otra cosa, nos hablaban en otra forma. Y esto es algo indispensable. Para ir a la Biblia, paso número 1, solo se puede ir con el Espíritu Santo. Y eso me hace pensar en San Agustín. San Agustín, un genio de la humanidad. Él se convirtió, pero resulta que él dijo, la Biblia para mí es pan comido. Él había comentado a los griegos, los filósofos, ahora otro libro más, y no pudo entrar en la Biblia. Y entonces él dice, me tuve que hacer como niño. Entonces aquel hombre queda lleno del Espíritu Santo y se convierte en uno de los principales comentaristas de la Biblia. O sea, él llegó a la Biblia, pero sin el Espíritu Santo. Y qué importante verdaderamente es esto, ¿no? Porque para nosotros que ya lo hemos experimentado, que lo hemos vivido, estamos llamados a esta gran misión de difundirlo, como dice su santidad, y tenemos para eso que hacernos grandes retos personales, ese cambio, esa transformación, porque yo me imagino a estos hombres de los que hablaba la palabra, después de esa experiencia su vida cambió completamente. Tenían los principios, tenían la doctrina, tenían la enseñanza, pero no fluía con esa fuerza, ¿verdad? Y lo mismo se habla del apóstol San Pedro. Después de un sermón, de una prédica, si lo quiere así, un mensaje, más de 3,000 personas convertidas. Esa es la señal de que ahí está el Espíritu Santo. A mí me llamó la atención también otra cosa. Yo había leído los gruesos tomos escritos por Jerry Ben Mill, un alemán, sobre el Espíritu Santo. Gruesísimo, me llamaba la atención. Y él un día dio este testimonio. Yo durante 15 años, dijo, conocí al Espíritu Santo con la inteligencia, ahora lo conozco con el corazón porque he recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y es lo que le deseo a mis hermanos sacerdotes. Les estaba predicando a unos sacerdotes. O sea, un intelectual de primera, famoso internacionalmente, y él reconoce, conocía al Espíritu Santo con la cabeza, ahora lo conozco con el corazón. Y a eso lleva el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura en el Espíritu Santo. Pues Padre, qué alegría realmente que podamos conversar estos temas con café y poder compartirlos con aquellos que se sienten llamados, ¿verdad? Pero vamos a tener otra oportunidad de tomar otro café y seguir en este tema. Para todos, el bautismo en el Espíritu Santo es importante y es fundamental para seguir la evangelización en esta iglesia en la cual el Señor nos ha puesto, nos ha colocado y nos pide un reto máximo de la transformación.
Que Dios les bendiga y que conozcan al Señor a través del bautismo en el Espíritu Santo. Temas con café. Somos hombres y mujeres de maíz, pero también somos hombres y mujeres de café. Somos la mejor cosecha de nuestra tierra, la tierra del mejor café del mundo, la tierra del Quetzal, una tierra que nos hace sentir orgullo, su diversidad, su riqueza, su gente, sus paisajes, sus colores, su sabor. Ese sabor que se celebra en cada cena, que está presente en cada plática familiar. Ese sabor de Guatemala es lo que encierra cada sobrecito de café Quetzal. Desde siempre, orgullosamente, nuestro café. Porque la tradición se disfruta donde la familia esté sana y salva. Restaurante El Adobe te lleva a casa las más exquisitas experiencias en sabores ancestrales de nuestra gastronomía, como el subanik, pepián, caquic. Servicio para llevar y servicio a domicilio. Zona 10 al 4168 1575, 2296 7874 y 75. Zona 1 al 55 35 95 46, 22 21 05 67. Postre por cortesía de la casa. Somos tradición, somos Guatemala. Restaurante El Adobe. Agradecemos a los bienhechores y patrocinadores que apoyan la labor de Jesús TV, ya que ellos permiten que continuemos llegando a su hogar para informar y edificarles, anunciando la buena nueva.